La paz del Señor sea con ustedes en este día. May the peace of the Lord be with you today. Vamos a estar en pie, vamos a leer una porción de la palabra. Let's stand up. Let's read a portion of scripture. Vamos a ubicarnos en el Salmo 52. Let's go to Psalm 22 52. or Psalm 52. Y allí vamos a leer el verso 8. And we're going to read verse 8. Psalm 52:8. Salmo 52, Psalm 52, verso 8. verse 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Can somebody give me an English Bible, please? No. Thank you. Gracias, Lucette. For some reason, I brought up my Spanish Bible. Psalm 52:8. But I am like a green olive in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Mire lo que vamos a hacer ahora. Look at what we're going to do now. Me gustaría que usted repitiera ese verso conmigo. I would like for you to repeat that verse with me. Primero en español. First in Spanish, Y Heriberto lo va a leer de nuevo. then Heriberto will read it, Y lo vamos a leer todos en inglés. and we will all read it in English. ¿Te parece? Lo vamos a repetir. Is that okay? Let's repeat it. En español. In Spanish. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahora en inglés. In English. But I am like an olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Oremos. Let us pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por esta oportunidad for this de opportunity estar en tu casa of being in your para house adorar tu precioso nombre. to worship your precious name. Gracias porque tu Espíritu nos está hablando Thank you because your Spirit is speaking to us desde que llegamos a tu casa. since we got to your house. Te pedimos ahora We ask you now que por tu palabra that through your word, tú nos sigas ministrando. you continue to minister to us, Podamos entender that we may que understand estás con nosotros that you are with us en las buenas in good y times en las malas. and in bad times. Gracias, Señor. Thank you, En Lord. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Se pueden sentar, hermano. You may be seated, brethren. Una madre A mother vino donde Napoleón came to Napoleon y le pidió que perdonara a su hijo. and asked him to forgive her son. El emperador le dijo que era el segundo crimen que este hombre había cometido The emperor said that it was the second crime that this man had committed y que la justicia and that justice demandaba su ejecución. demanded his execution. No le estoy pidiendo justicia, le dijo la madre. I am not asking for justice, the mother said. Estoy pidiendo misericordia. I am asking for mercy. Pero señora, le dijo el emperador, But ma'am, replied the emperor, él no merece misericordia. he doesn't deserve mercy. La madre le dijo, The mother replied, su excelencia, Excellency, si mereciera misericordia, no sería misericordia y misericordia es todo lo que pido. if I asked for mercy, it wouldn't be mercy, but mercy is all I am asking. Y entonces el emperador le dijo, tendré misericordia. The emperor replied, I will have mercy. Y su hijo fue salvado. And her son was saved. En este día, This day, yo te quiero hablar acerca de una canción I want to speak to you about a song que habla acerca de la confianza en la misericordia de Dios. that speaks about the trust in the mercy of God. Esta canción la escribió David. This song was written by David. Y el trasfondo histórico de este salmo And the historic background of this psalm se encuentra en Primera de Samuel capítulo 21
y 22. is found in 1 Samuel chapters 21 and 22. Si quieres, búscalo If you want to, look for it para que me acompañes so that you may accompany me y refresquemos esta historia. and we may refresh this story. Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 21, chapters 21 capítulo 22. and 22. Y la historia es la siguiente. The story is the following. David se halla huyendo de Saúl. David is fleeing from Saul. Saúl tenía celos de David, Saul was jealous of David. pretende matarlo He tries to kill him, y David huye de él. but David flees from him. Llega al lugar donde está el tabernáculo en ese momento en la ciudad de Nob He arrives to the place where the tabernacle is at that time in the city of Nod. y le pide al sumo sacerdote Ahimelech And he asks the high priest Ahimelech que lo ayude. to help him. Le pide que le ayude con comida. He asks him for help with food. Ahimelech le da los panes sagrados. Ahimelech gives him the sacred bread. Le pide un arma He asks for a weapon. y Ahimelech le da la espada que David utilizó para matar a Goliat. And Ahimelech gives him the sword that David used to kill Goliath. Luego se va de allí. Then he leaves that place. Pero hay un hombre But there's a man llamado Doeg, named Joel que es el jefe de los pastores de Saúl. that is the chief, the boss of the shepherds of Saul. Y en un momento dado, At a given moment, cuando Saúl le da uno de esos arrebatos que le daban a él, when Saul gets one of those crazy breakdowns that he used to get, él le dice a todos sus siervos, he tells all his servants, no hay ninguno de ustedes que me pueda decir dónde está David y lo que él está tramando. is there any one of you that can tell me what David is and what he is planning? Y Doeg viene y le dice a Saúl, And Noah comes and says to Saul, de una manera calumniadora, in a lying way, que David había llegado donde Ahimelech that David had gone to Ahimelech y que Ahimelech había ayudado a David, and that Ahimelech had helped David, que era cómplice de David, that he was David's porque le accomplice había dado comida, because he gave him le food, había dado un arma he gave him a weapon, y también consultó a Dios por él. and also he consulted God for David. Cuando Saúl oye eso, When Saul hears that, manda a buscar a Ahimelech, he sends for Ahimelech. le dice lo que él ha dicho de él, He says what was said y to him. Ahimelech le dice, yo no tengo nada que ver con eso, Ahimelech says, I had nothing to do with that. no sé nada de lo que está pasando entre tú y David, I don't know what's going on between you and David. pero Saúl no le escucha But Saul doesn't listen to him. y le ordena a sus siervos que maten a Ahimelech, And he orders his servants to kill Ahimelech, pero ellos no quisieron hacerlo. but they did not want to Y do entonces it. Saúl le ordena a Doeg So Saul orders Doeg que mate a Ahimelech to kill Ahimelech. y Doeg fue, mató a Ahimelech He went and he killed y Ahimelech, mató a 85 sacerdotes con toda su familia. and he killed 85 priests with all of their families. Si eso fuera un programa que dan que se llama Ley y Orden, Law and Order, If that was the program that they have on TV, Law and Order, la acusación sería the accusation would be asesinato premeditado premeditated murder. y Saúl sería el actor intelectual de ese asesinato. And Saul would be the intellectual author of that assassination. Cuando David sabe lo que ha pasado, When David finds out what happened, entonces él se sienta he sits down y escribe and he writes este salmo. this psalm. Por eso usted ve que el salmo That's why you see that the psalm dice says arriba del comienzo at the beginning que es un masquil, que no es otra cosa que una instrucción, una meditación that it's a maskil, an instruction, a meditation de David, of David. de cuando Doeg vino donde Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. When Doeg, the Edomite, came to Saul and said unto him, David has come to the house of Ahimelech. Y vamos a ver
este salmo de una manera general Let's look at this psalm in a general way. para llegar a ese verso 8 que es donde queremos hacer énfasis. So we can get to verse 8 where we want to make an emphasis on. Y los versos del 1 al 7, Verses 1 through 7, lo que David está escribiendo what David is writing es lo que le espera a Doeg por haber implicado a Ahimelech como cómplice de él. is what awaits Doeg for having implicated Ahimelech as David's accomplice. En resumen, es el destino de los malos y de los que hacen maldad. In review, this is the destiny of the evil and those that do evil. Utiliza unas palabras como los agravios que maquina tu lengua, He speaks about the devilish mischiefs of the tongue. por qué te jactas de maldad, Why do you feed yourself with evil, la mentira, lies, palabras perniciosas. bad words? Y cuando entonces David se da cuenta de toda esta situación, When David realizes this whole situation, él llega a la conclusión he reaches the de conclusion que estas personas that these people, Dios las va a arrancar de la tierra, God will tear out of the earth, porque la maldad because evil de un individuo of an que individual no se arrepiente delante de Dios that does not repent before God va a provocar will provoke el juicio de Dios. the judgment of Y este God. es el caso de Doeg. And this is Doeg's case. Pero David no se queda en esa primera parte solamente, But David does not just stay in that first part, sino que como la mayoría de los salmos but like most of the Psalms, tiene una parte it has a part que ensalza that exalts a Dios God y aleluya y glorifica a Dios. and it glorifies God. Y por eso vemos That is why we que see en esa primera parte de ese verso 8 dice, that in that first part of verse 8 it says, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. but I am like a green olive tree in the house of God. O sea, David está reflexionando en el fin de Doeg, David is reflecting at the end of Doeg. pero él está pensando entonces en cuál será el fin de él. But he is also thinking of what his end will be. Y yo quiero hacer aquí una nota al calce. And I want to make a note here. David David no era inocente del todo was not completely innocent de esta situación, of this situation porque David mintió a Ahimelech. because David lied to Ahimelech. Pero la diferencia entre Doeg y David But the difference between Doeg and David es que David confesó su culpa is that David confessed his guilt en esta situación. in this situation. Porque cuando Abiatar, que es el hijo de Ahimelech, Because when Abiathar, Abimelech's son, y es el único que sobrevive a esta matanza, and he's the only one that survives this killing, viene donde él, comes to him, David le dice, David says to him, tengo la culpa de que todas esas personas hayan muerto. it is my fault that all those people died. Pero aquí viene la reflexión de David, But here comes David's reflection. porque hay momentos en nuestra vida Because there are moments in our que lives aunque nosotros le servimos al Señor, in which even though we serve the Lord, cometemos algunos errores we make some y mistakes. no podemos hacer otra cosa que levantar las manos. And we can't do anything else but lift our hands Aquí estoy, Señor. and say, here I am, Lord. Y lo primero que dice David es, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. And the first thing David says, I am like a green olive tree in the house of God. Yo no sé usted, hermano, I don't know about you, brethren, pero esa expresión es tan linda. but that expression is so beautiful. Hay personas que pueden escribir There are people that can write y recibir la inspiración de Dios and receive inspiration from para God ser autores to be authors. y plasman la bondad y la misericordia de Dios de una manera tan y tan linda. And they write about the mercy and the love of God in such a Y ese beautiful es el way. caso de David. And that is David's case. Ahora, el olivo es un árbol próspero. The olive tree is a prosperous tree. Es un árbol primero que dura mucho. It lasts a long time. El olivo más viejo se encuentra en Creta The oldest olive tree is found in Crete y ha durado entre 2000 a 4000 años. and has lasted 2,000 to 4,000 years. Las raíces del olivo a través de los años son muchas y fuertes. The roots of the olive tree through the years are many and strong. Hay otro olivo que se encuentra en Israel There's another olive tree found in Israel que la circunferencia de sus raíces that the circumference of its roots
tiene cerca de 82 pies. have about 82 feet. El olivo es un árbol que produce fruto. The olive is a tree that produces fruit. Las olivas. The olives. Y la oliva sirve como alimento. And the olives serve as food. Y de las olivas se produce ¿qué? And from olives you produce what? ¿Se produce qué? Aceite. You produce oil. Y del aceite, el aceite tiene muchos usos en Israel para And- el tiempo de David y para hoy día. And the oil has a lot of uses in Israel for the time of David Pero and for no me this quiero time. meter ahí porque eso es muy tentador. But I don't want to get into that because it's too tempting. La madera del olivo se utiliza para hacer armarios. Olive wood is used to make cabinets. Salomón mandó hacer los querubines del templo, Solomon ordered the cherubim of the temple, las puertas interiores y exteriores, the interior and exterior doors, y los postes del santuario de madera de olivo. and the posts of the sanctuary to be made of olive wood. El olivo es símbolo de la prosperidad del justo. The olive tree is a symbol of the prosperity of the righteous. Por eso David dice, That is why David says, seré como olivo verde, I am like an olive tree porque yo prospero delante de la presencia de Dios. because I prosper before the presence of God. Pero hermano, no se confunda. But don't get confused, brethren. Los que me conocen saben que me gusta utilizar muchos refranes. And those that know me know I like to use a lot of sayings. Así vamos, Here Heriberto. we go. No es lo mismo dinga que mandinga. Dinga and mandinga is not the same thing. Dinga y mandinga eran dos tribus There were two tribes de África. of Africa. Y todos los puertorriqueños tenemos algo de dinga And all Puerto Ricans have some y dinga algo de mandinga. and some Y mandinga. no podemos confundir una cosa con la And we otra. cannot confuse one thing with the other. Cuando hablamos de prosperidad, When we speak about no prosperity, estamos hablando de lo que enseñaban para aquellos tiempos en que nos levantábamos para los 80 de la teología de la prosperidad. we're not talking about what they were teaching in those times in the 80s when we were growing about theology Cuando of usted prosperity. tenía que tener mucho dinero, When you had to have a lot of money. porque si no tenía mucho dinero no era un cristiano próspero. Because if you did not have a lot of money, you were not a prosperous Christian. O tener un buen auto en el estacionamiento del templo Or have a good car in the parking lot of the para church ser próspero. to be prosperous. David está hablando de prosperidad espiritual. David is speaking about spiritual prosperity. Y él sabe que será como un olivo verde And he knows he will be like a green olive tree porque está en la casa de Dios. because he is in the house of God. Es posible que él haya visto un olivo en los alrededores donde estaba el tabernáculo para It's ese tiempo. possible that he saw an olive tree around the area of the tabernacle where it was at that Y time. está utilizando esa figura para hacer esta aseveración. And he's using that figure to make this emphasis. Pero mire la última expresión de esa frase. But look at the last expression of that phrase. En la casa de Dios. In the house of God. Tipo de estar en la presencia de Dios. A type of being in the presence of God. Para ese tiempo, el lugar donde Dios se manifestaba At that time, the place where God would manifest era himself el tabernáculo. was the tabernacle. Cuando usted iba al tabernáculo, And when you went to the tabernacle, había música, there was music, había oración, there was prayer. se enseñaba la ley de Dios They taught the law of God, y Dios se manifestaba. and God Y manifested David himself. sabía que la prosperidad de él And David knew that his prosperity dependía de estar en la presencia de Dios. depended on being in the presence of God. ¿De qué depende tu prosperidad? What does your prosperity depend ¿Del on? Washington que tengas en el bolsillo? Of the Washingtons you have in your ¿De pocket? la cuenta que tengas en el banco? Or the bank account that you have? ¿De la salud que tengas? Of the health that you have? ¿O de la prosperidad, aleluya, tuya depende de estar en la presencia de Dios? Or does your prosperity depend on being in the presence of God? Pero la pregunta es, But the question is, ¿por qué puede David estar como olivo verde en la casa de Dios? why can David be like a green olive tree in the house of God? Porque confía en la misericordia de Dios. Because he trusts in the mercy of God. Recuerden que David tenía que levantar las manos porque él sabía que él también había mentido. Remember, David had to lift his hands because he knew he also had lied. Pero él recurrió a la misericordia de Dios. But he went to the mercy of God.
En la misericordia de Dios In the mercy of God, confío. I trust. Ahora, tenemos que si queremos ser honestos If we want to be honest con este verso, with this verse, hacerle dos preguntas a ese texto. we have to ask two questions of this verse. Cuando lees la Biblia, When you read the Bible, le haces preguntas al texto. do you ask questions to that verse? Le dices, Do you say, háblame, speak to me? ¿qué me quieres decir? What do you want to say to me? Y yo comencé a hacerle esas preguntas a ese texto. And I began to ask those questions of this verse. Y el problema es que le hice esas preguntas al texto y me metí en problemas, valga la redundancia. And the problem is that I asked these verses some questions and I got into problems. Y como dice mi buen amigo, Like my good friend me says, tuve que poner los guantes con ese texto. I had to put on the gloves with that verse. ¿Qué es la misericordia de Dios? What is the mercy of God? Mire, yo no sé si yo tenga tiempo y pueda hacer esto, I don't know if I have time and I can do this, pero lo voy a intentar. but I'm going to try. Nosotros tenemos We have un Dios a God que no vemos. that we do not see. La Biblia nos presenta figuras, The Bible presents us figures, pero ¿te has puesto a pensar cómo es Dios? but have you ever thought, how is God? ¿Tiene manos? Does he have hands? ¿Tiene pies? Does he have feet? ¿Qué piensa? What does he think? El asunto es que conceptualizar a Dios The matter is to contextualize God. es casi imposible. It's impossible. La mente humana no puede entender a Dios. The human mind cannot understand God. Por eso es que dependemos de la revelación del Espíritu. That is why we depend on the revelation of the Spirit. Pero Dios But God nos ha puesto has put us ciertas cualidades en nuestras vidas de lo que Él es certain qualities in our lives of what he is para conocerlo. so that we may know him. Y una de ellas es And one of them is que Dios es bueno. that God is good. Y cuando Dios And when God es tan bondadoso is so kind como lo ha sido con Carlito as he has been with Carlito en su situación, and his situation, nosotros llegamos a la conclusión, we reach the conclusion, Dios oh, es bueno. God is good. Y es que no hay una vara más alta que la bondad de Dios. Is that there's no greater measure than the kindness of No hay God. nadie más bueno que Dios. There is nobody that is kinder than God. Por eso Jesús dijo, Dios es el único que es bueno. That is why Jesus said, God is the only one that is ¿Cuántos están de good. acuerdo de que Dios es bueno? How many agree that God is good? Y dentro de la bondad de Dios And within God's kindness, tenemos la misericordia, we have the mercy, que es la bondad de Dios which is the kindness of God hacia los que están afligidos y angustiados. towards those that are afflicted and in anguish, Como era el caso de David. like David's case. Porque David Because David tuvo que huir de Saúl had to flee from Saul después de matar a Goliat, after killing Goliath, después de servir en la corte, after serving in the court, después de hacer todo lo que se le pidió. after doing everything that was asked of De him. momento Saúl lo persiguió por celos Suddenly Saul persecuted because of y jealousy. andaba de un lugar a otro. And he went from one place to another. ¿Recuerdan hace como 2 años cuando hablábamos de David en la cueva de Adulán? Remember about 2 years ago when we spoke about David in Adullam's cave? Estaban con él todos los afligidos y todos angustiados. That all the afflicted and anguished were with him? Y tuvo que ir donde el rey Aquís And he had to go to King y Achish? tuvo que hacerse como que estaba loco. And he had to pretend that he was mad? ¿Ah? Pero Dios tiene una cualidad que es que cuando estamos afligidos y angustiados, But Él, God has a quality that when we're afflicted and anguished, Él muestra su misericordia. he demonstrates his mercy. Ahora, Now, ¿qué es confiar? what is trust? Porque David dice, en la misericordia de Dios confío. Because David said, I trust in the mercy of God. Confiar Trust es el sentimiento de seguridad y protección is the feeling of security and protection que una persona siente that a person feels
cuando puede confiar en alguien. when they can trust in someone. Es la idea de estar apoyado en algo sólido. It is the idea of being supported on something solid. Que cuando usted está ahí metido, That when you're in there, no hay quien lo mueva de ahí. no one can move you from there. ¿Ah? Una idea que da también otro de los salmos es An idea that another psalm gives el cedro del Líbano. is the cedar of Que Lebanon. aunque el viento le da That even though the wind a la hits it derecha to the right o a la izquierda, or to the left, la raíz está allá agarrada en la peña the root is on, grabbing onto the rock. y se dobla And it bends. y se dobla, And it bends. pero mantiene But it keeps fundamento. its foundation. Eso es confiar. That is trust. Pero estos conceptos así abstractos que no podemos tocar, But these abstract concepts that we cannot touch, porque no podemos, ¿verdad?, tocar la misericordia, la or confianza. we can't touch the mercy of the trust. Si pudiéramos tocarlo fuera fácil. If we can touch it, it could be easy. Necesitan un ejemplo. They need an example. ¿Y qué mejor ejemplo que uno bíblico? What better example than a biblical one? En Mateo capítulo 9, In Matthew chapter 9, los versos de 27 al 30, verses 27 through 30, hay un ejemplo de there's an la example misericordia y la confianza. of mercy and trust. Vamos a leerlo. Let's read it. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Son of David, have mercy on us. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Subraya esa palabra, creéis, porque esa palabra quiere decir, confían ustedes, están totalmente seguros Underline that word believe, because it means, do you trust? Are you completely sure? que puedo hacer esto. Ellos dijeron: sí, Señor. When he had gone indoors, the blind man came to him and he asked him, Do you believe that I am able to do this? Yes, Lord, they replied. Entonces le tocó los ojos diciendo: Then he touched their eyes and said, conforme a vuestra fe os sea hecho. According to your faith, let it be done. Y subraye la palabra fe. Underline the word faith. Le estoy adelantando las conclusiones porque yo sé que el tiempo no me va a dar. I'm advancing to conclusions because I know I'm not going to have enough Porque la time. palabra fe en el original, Because the word faith in original, una de sus connotaciones one of its connotations es confianza. is trust. La historia la conoce usted. You know the story. Dos ciegos Two blind men sufriendo y siendo afligidos y angustiados. suffering, being afflicted and anguished. Para ese tiempo el que estaba enfermo no valía mucho. For that time, the one that was sick was not worth much. No tenía con qué ganarse la vida. They didn't have anything to make a living with. No ve dónde camina. They can't see where they're walking. Y dice que estando Jesús en el área de Capernaum, And it says that Jesus being in Capernaum, habían dos ciegos que lo estaban siguiendo. there were two blind men that were following Y him. empezaron a gritar. And they began to cry out. Grita cualquiera: Anyone would cry out. ten misericordia de nosotros, hijo de David. Have mercy on us, son of David. Y ese título mesiánico And that messianic title, da a entender que ya ellos tenían un nivel de fe. let us understand that they already had a level of faith, Porque precisamente uno de los tipos de David, because one of the types of Jesus, o más bien uno de los tipos de Jesús, or one of the types of Jesus, es David. is David. Y por eso se le dice a Jesús, hijo de David. That is why Jesus is called Son of David. Y fíjense ustedes que Jesús And notice that Jesus probó su confianza, tried their trust, porque inmediatamente no lo sanó, because he did not heal them immediately, sino que él siguió para su casa. but he continued on home. Pero llegando a la casa, Jesús le hizo una pregunta. But when they got to the house, Jesus asked them a question. Y la pregunta fue: And the question was, ¿creen que puedo hacer esto? do you believe that I'm able to do this? ¿Creen que le puedo abrir los ojos? Do you believe I can open your eyes? Y la palabra aquí, And the word here, creer,
Believe en el original quiere decir creer hasta el punto de confiar totalmente. and originally means to believe to the point where you completely trust. Ellos le dijeron, sí, Señor, creemos. They said, yes, Lord, we believe, we trust. Confiamos totalmente que tú lo puedes hacer. We completely trust that you can do it. Y dice el texto bíblico And the biblical text says que le tocó los ojos. that he touched their eyes. Cuando Jesús toca, hermano, When Jesus touches, brethren, cosas pasan. things happen. Conforme a vuestra fe sea hecho. According to your faith, let it be done to Lo you. que Jesús le dijo fue así, What Jesus told them was this. que por haber considerado cierto Because being considered certain y creer hasta el punto de confiar totalmente en Él, and believe to the point where they totally trusted in him, ustedes son sanos. you are healed. Y fueron sanos. And they were healed. Confianza, hermano. Trust, brethren. Fe, hermano. Faith, brethren. Qué palabra complicada para explicar. What a complicated word to Qué explain. concepto bíblico difícil. What a difficult biblical concept. Dice Hebreos 11:1. Hebrews 11:1 says, Es pues la fe, faith is la certeza de lo que se espera, the certainty of the things you wait for, la convicción de lo que no se ve. conviction of things not seen. Sabemos de memoria. We know it by memory. Lo recitamos. We cite it. Es la seguridad. It's assured, to be sure. Cuando hay sanidad, And when there is healing, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. glory to God in the heights and peace on the earth. Pero ¿qué pasa cuando Jesús no nos sana? But what happens when Jesus doesn't heal us? ¿Qué pasa cuando Jesús no nos sana? What happens when Jesus doesn't heal us? Si estás pensando lo que yo estoy pensando, If you're thinking what I am thinking, está correcto. you're right. Tenemos que caer en Job. We have to go to Job. Yo, en esa lectura sobre el curso de discipulado, In that scripture about the discipleship course, ya yo había leído el libro de Job I had already read the book of Job. y cuando me tocó de nuevo leerlo, pastora, And when I had to read it again, yo lo quería brincar. I wanted to skip it. Yo no quiero leer este libro porque yo sé a dónde me lleva este libro. I don't want to read this book because I know where this book is Por lo taking menos me, intelectualmente, at least intellectually, porque ese es otro de los puntos que quisiera mencionar. because that's another point I would like to mention. No es lo mismo tener conocimiento en la mente de la Biblia It is not the same thing to have knowledge of the Bible in your mind que tener una experiencia de la Biblia en el corazón. as having an experience of the Bible in your heart. Y de eso es que habla el libro de Job. And that is what the book of Job speaks Hombre about. justo, Righteous man, cercado por la presencia de Dios. surrounded by the presence of Dios le da God. permiso al diablo que lo toque. God gives the devil permission Le to da touch him. sarna, le da lepra. He gets leprosy, he gets boils. Sus amigos le dicen, tú tienes que haber hecho algo porque el que está enfermo es porque hizo algo. You had to do something because the one that is sick is because they did something. Porque para ese tiempo la ley de la retribución era lo que había. Because in that time, the law of retribution is what it was. Si hiciste algo bueno, If te you van a did- pasar cosas buenas. If you did something good, good things will happen to Si you. hiciste algo malo, te van a pasar cosas malas. If you did something bad, bad things will happen to you. Pero Dios lo podía sanar así. God could be able to heal him immediately. Pero tenía que pasar por esa circunstancia But he had to go through that para que circumstance su confianza en la misericordia de Dios so that his trust in the mercy of God fuera eterna y para siempre. will be eternal and forever. Porque cuando la ponemos en las manos de Dios, nuestra confianza, Because when we put our trust in the hands of God agárrate los cinturones porque aquí vamos. and tighten your belt because here we go. Como Dios es eterno y no se muda, Since God is eternal and doesn't su change, misericordia no cambia. his mercy doesn't Si change. tuvo misericordia con Job, If he had mercy with Job, tuvo misericordia con los ciegos, if he had mercy with the blind man, tuvo misericordia de David. if he had mercy with David, Tú que estás pasando por una prueba de You- enfermedad, who are going through a trial of que sickness, tu carne se está haciendo pedazos, that your flesh is being torn que de apart, noche lloras delante de la presencia and de you Dios. cry before God at night,
que le dices al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por And qué? you say to the Lord, why? Oh, su misericordia es eterna. Oh, His mercy is eternal. No se muda. It doesn't change. Está contigo He is with you de día y de noche. day and night, De noche y de día. night and day, Desde que sale el sol. from the rising of the Hasta que se sun pone el sol. until it settles down. Desde que naciste. Since you were born, Hasta que te lleve a su presencia. until you're taken to His presence. No es fácil. It's not easy. Confianza no es un concepto fácil. Trust is not an easy concept. De oídas te había oído. I had heard about you Porque me siento todos los domingos y oyo todos los sermones de nuestra pastora. because I sit every Sunday and I hear all of our pastor's De sermons todos los ilustres predicadores que pasan por este altar. from all the great preachers that go through this altar. Pero una cosa es But one thing is tenerla en la mente. to have it in the Y mind. otra cosa es en el corazón. Another thing is in the heart. Por eso es que Dios permite. That is why God allows. Necesitas conocerlo más. Because you need to know Him more. Necesitas abrazarlo. You need to embrace Necesitas Him. tiempo para que te hable al oído. You need time for Him to speak to your Para que te ear revele su palabra. so that He may reveal His word Para unto que lo you, conozcas más. so that you may know Him more. Ponte de pie conmigo. Stand up with me. Vamos a orar. Let's pray. No voy a tomar más tiempo. I'm not going to take more time. Alabado sea Dios. Blessed be God. Sientes alabar a Dios, alaba. If you feel like praising God, praise Him. Sientes adorar al Señor, adora. If you feel like worshiping the Lord, worship. Voy a hacer una oración. I'm going to make a prayer. Y después que haga esta oración, After I make this prayer, si tú necesitas una reafirmación if you need a reaffirmation de la misericordia de Dios, of the mercy of God, pasa al altar.